El efecto tequila fue un suceso que marcó profundamente la economía de nuestro país. Mostró cómo una serie de decisiones políticas y económicas pueden desencadenar una crisis nacional con consecuencias internacionales. Hola, mi nombre es Jennifer Manuel Infante Carrillo y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante dentro del sistema financiero mexicano, el cual es el efecto tequila. ¿Qué es el efecto tequila? Se le conoce como efecto tequila a una crisis financiera de origen local, causada por la falta de reservas internacionales, la devaluación del peso mexicano, el fortalecimiento del dólar. En este término surge a raíz del año de 1994 en la crisis económica, también conocida como el error de diciembre. La crisis estalló justo durante el cambio de gobierno cuando Carlos Salinas de Gortari entrega la presidencia a Ernesto Zedillo. En los primeros días de esta nueva administración, la devaluación del peso fue tan grande que el dólar aumentó a un 300%. Esto provocó la inflación, la falta de capital en los bancos, intereses altísimos, desempleo y cierre de miles de empresas. A nivel internacional, este colapso generó un efecto dominó que afectó a otros países, especialmente a los de América Latina. Por ello se le llamó el efecto tequila, porque el problema se originó en México, pero se sintió en todo el mundo financiero. Aquí tenemos en el sexenio de Miguel de la Madrid, en el año de 1982 y 1988, comenzó con un ambiente económico muy complicado, ya que las finanzas públicas estaban en déficit, la deuda externa era muy alta, el tipo de cambio estaba subvaluado y había un deterioro en la cuenta corriente. El país enfrentó una fuerte fuga de capitales, una pérdida del poder adquisitivo y una economía dependiente del endeudamiento. Todo esto conllevó a que el gobierno nuevo tuviera una base económica muy frágil. En la siguiente diapositiva vamos a ver una gráfica en la cual contiene el saldo de la cuenta corriente, como la proporción del Producto Interno Bruto. Aquí tenemos los saldos finales del periodo en millones de dólares. Tenemos los años, el Producto Interno Bruto, así como su porcentaje y el saldo de la cuenta. Esto tiene que ver con la anterior diapositiva, ya que Miguel de la Madrid manejó básicamente estos años y fueron entregados a Carlos Salinas de Gortari. Como vamos a ver en la siguiente diapositiva, qué es lo que se encargó este expresidente que le otorga a México. Seguimos con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Cuando Carlos Salinas de Gortari llega a la presidencia en 1988, México comenzó con una etapa de profundas transformaciones. Su gobierno se caracterizó por ser con una política neoliberal, ya que privatizó empresas estatales como lo fue Telmex y la banca, firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso Telecán, implementó el programa de solidaridad para el programa social. También comenzó una nueva reforma constitucional al artículo 27, el cual habla de privatizar los ejidos, o sea, otorgó a los ejidatarios la forma de que ellos privatizaran esos terrenos. Eso fue también lo que Carlos Salinas de Gortari implementó en su gobierno. Durante su mandato, el país experimentó un periodo de crecimiento y aparente estabilidad económica. México incluso fue aceptado en la OCDE. Es la Organización para, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo cual daba la impresión de que México iba por buen camino. Pero pues debajo de esa estabilidad había grandes desequilibrios, ya que el peso estaba sobrevaluado, el gasto público era alto, el gobierno comenzó a emitir tesobonos, instrumentos de deuda en dólares, para financiar su déficit. Esto hizo que México dependiera del capital extranjero y quedara muy vulnerable ante cualquier cambio
en la confianza de los inversionistas. Aquí tenemos también el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Con la fragilidad económica se sumaron diversos temas políticos muy grandes. En fecha 23 de marzo del 1994, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Tijuana. Su muerte causó una gran crisis política y una pérdida total de confianza en el país. Además de que en este mismo año ocurrió un levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el famoso EZNL, en Chiapas. Todo esto generó una inestabilidad social, una incertidumbre política y, y miedo en los bancos financieros. A continuación también tenemos algo que surgió como una estrategia de Carlos Salinas de Gortari y también de Ernesto Zedillo, las cuales fueron las famosas unidades de inversión UDIs. ¿Qué papel tuvieron estas unidades de inversión? Tras la crisis, el gobierno creó un nuevo instrumento financiero, las UDIs o unidades de inversión, en fecha del 4 de abril de 1995. Su objetivo principal fue ofrecer una forma de ahorro y crédito que protegiera el valor del dinero frente a la inflación. Las UDIs fueron muy importantes porque ayudaron a restaurar pues las deudas de las familias mexicanas, las cuales estaban a punto de perder sus casas debido a las altas tasas de intereses. Las UDIs se convirtieron en una herramienta fundamental porque mantuvieron el valor real del dinero, que ayudaron a estabilizar los mercados crediticios y bancarios. Gracias a ello, muchas familias pudieron conservar sus patrimonios. Como otro tipo de herramienta que también implementaron estos gobiernos y se hablaron con anterioridad, fueron los famosos CETES y tesobonos, que los tesobonos fueron más implementados en el gobierno de Carlos Salinas. Los CETES aún siguen implementándose y ahorita lo vamos a analizar más a fondo. Los tesobonos y los CETES. Uno de los factores claves en la crisis fueron los instrumentos financieros que el gobierno utilizó. Los CETES o certificados de la Tesorería de la Federación existen desde el año 1978. Son bonos que el gobierno federal vende a descuento, sin pagar intereses, y al vencimiento devuelven su valor total. Son una especie de inversión segura, respaldada por el gobierno, y cualquier persona puede invertir hasta desde 100 pesos. Se maneja en pesos mexicanos. Por otro lado, los tesobonos surgieron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Eran títulos de deuda pública, denominados en dólares estadounidenses, pero pagaderos en pesos, al tiempo del cambio vigente del día del vencimiento. Su atractivo principal era ofrecer protección ante la devaluación, por lo que muchos extranjeros los compraron. El problema fue que al devaluarse el peso, pues comenzaron a crecer la deuda pública, lo cual fue mucho mayor. Ahora, el problema que generaron los tesobonos fue mucho mayor, ya que creció la deuda a un nivel máximo. En lugar de ayudar, pues la verdad hizo que el gobierno mexicano decayera aún más. En resumen, los CETES eran seguros en pesos, los tesobonos arriesgados y ligados al dólar. Para concluir este tema, tenemos algunas gráficas que vamos a explicar. Los factores económicos y estas gráficas, los que llevaron a la crisis, se pueden ver reflejados en las gráficas, pues un análisis muestra la primer diapositiva, o más bien primer gráfica que ya fue mencionada, fue después de Miguel de la Madrid. Esta gráfica muestra cómo desde el sexenio de Miguel de la Madrid el déficit de la cuenta concurrente superó el 5% del Producto Interno Bruto.
lo que significó que el país gastaba más de lo que producía. En la segunda gráfica que vamos a presentar a continuación, aquí mostramos que la deuda pública de corto plazo aumentó drásticamente en 1962, la cual representa el 35%, y en 1994 supera el 76%. En la tercera gráfica mostramos el enorme crecimiento de los tesobonos que comprometían las finanzas públicas en el tipo de cambio. Y como último, tenemos la observación de la caída de las reservas internacionales en el poder del Banco de México, lo que demuestra que la fuga fue masiva en cuestión del capital, que precedió en el colapso financiero de diciembre de 1994. Estas gráficas es el claro ejemplo de que México vivía una estabilidad aparentemente basada en el endeudamiento y el capital extranjero, y más que en una producción interna sólida, era una especulación. Por otro lado, también es un claro ejemplo que en ocasiones el gobierno te quiere vender una especulación de que vamos por el buen camino, pero en realidad es muy nulo. Y para finalizar, pues en conclusión, la crisis financiera de 1994 fue el resultado de una crisis económica, decisiones políticas arriesgadas, pues una dependencia al capital extranjero, y durante el sexenio de Salinas el país dio la impresión de ser fuerte, pero en la realidad estaba sostenida por inversiones especulativas, las cuales se retiraron enseguida. El peso estaba sobrevaluado, las reservas cayeron y los tesobonos declararon pues un disparo a la deuda pública. Todo esto causó un endeudamiento masivo, pero el efecto tequila también dejó una gran importancia, que no solamente es tomar decisiones económicas o políticas, hay que tomar en consideración que México necesita una estabilidad económica, una base sólida con una buena inversión interna, reflexiones claras, y este fue el tema efecto tequila. Espero lo hayan comprendido y pues antemano, muchas gracias.